Bueno, le pido a la iglesia que me acompañe, por favor, al libro de Lucas. Retomamos el domingo pasado este precioso evangelio que ya hemos empezado a estudiar hace más de un año y medio. Lucas, acompáñame por favor a Lucas 19, versículo 45 al versículo 48. Vamos a orar y luego vamos a poner la palabra de Dios. Señor, una vez más, pedimos de tu auxilio, de tu gracia, pero también, Señor, de la iluminación, Señor, del Espíritu Santo, para comprender el texto, Señor, y para a la vez entender, Señor, tu palabra, que es algo sobrenatural. Sin el Espíritu Santo no lo podríamos comprender. Pero también oramos, Señor, quizás hay personas aquí, o las que están escuchando, Señor, donde tú nos lleves, a través de internet, que todavía, Señor, no entienden las Escrituras y no comprenden realmente quién es Cristo, el Cristo de la Biblia, que vino a morir por ellos en una cruz, Señor, que deben arrepentirse de sus pecados y clamar, Señor, e ir rápido a los pies de la cruz. Oramos para que tú, Señor, también lleves salvación, Señor, a estas personas. Porque el texto habla de eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como hemos leído ya a modo de introducción, Lucas capítulo 19, vamos a ver del versículo 45 al 48. Si usted lee a simple vista, es un texto muy conocido, que hemos leído varias veces, pero en la cual hay una enseñanza muy profunda, contundente, y también yo me atrevo a decir trágica. Hay un gran contraste en estos 4 versículos que vamos a ver hoy, por eso lo titulé 2 escenas de Jesús confrontando a la religión sin frutos. 2 escenas de Jesús confrontando a la religión sin frutos. Versículo 45 y versículo 46 vamos a ver a Jesús expulsando y confrontando a los comerciantes del templo. Y ahí está el corazón de la enseñanza. Vamos a detener más ahí. Pero también en el versículo 47, en el mismo lugar, y el mismísimo nuestro Señor Jesucristo, también Jesús enseñando y predicando en el templo. Hay un gran contraste en el versículo 45, 46, con el 47 y el 48. A modo de introducción, como el domingo pasado vimos, del versículo 28 y versículo 44, ¿se recuerdan dónde nos encontramos? El contexto histórico. Jesús entra a Jerusalén, ¿recuerdan? Entra. ¿Recuerdan que vimos que era la entrada triunfal, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento? Entra en el versículo 32, recuerden ahí, 33, el pollino, donde vemos su soberanía. Luego también vimos ese gran contraste que las personas ahí gritando, versículo 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Mateo dice, Hosana, Hosana, que significa Dios sálvanos. Pero también hemos visto que era una alabanza superficial, porque ellos pensaban que Jesús era el Mesías político que los salvaría de la opresión de Roma, no que los salvaría de la opresión de sus pecados. Y luego en el versículo 41 y 42 vemos que Jesús llora por esta ciudad y da una profecía terrible. Y versículo 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y el versículo que vamos a comenzar hoy comienza, miren el versículo 45, con una I. O sea, la I es un conectivo, conecta con lo que estamos viendo, con lo que vimos en los días pasados. O sea que la enseñanza sigue el hilo de conducción. Porque es una conexión, dice un I, dice ahí.
El versículo 44, el Señor da una profecía sobre Israel a modo de juicio, pero específicamente está hablando del templo. Del templo de Israel. Por eso vamos a ver el versículo 45 y 46 primero, Jesús expulsando a los comerciantes del templo. Y esta escena es dura, es categórica, pero es muy profunda en cuanto a la enseñanza que el Señor nos quiere dejar acá. Vamos a ver el versículo 45, 46, 47 y 48. Dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos a detener en el versículo 45 y 46, Jesús confrontando a la religión sin frutos de la nación de Israel. Pero también esto, hermanos, es para nosotros, es para hoy, y no está hablando solamente de Israel. Por algo el Señor nos dejó este texto aquí. Miren el versículo 45, vamos a volver a leerlo, por favor. Versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Dice, y entrando en el templo, como le dije, el y conecta lo que venimos viendo en el domingo pasado. El hilo conductivo de esa enseñanza, de esa alabanza superficial, ahora el Señor va a profundizar una enseñanza que es acerca de la adoración superficial, que no agrada a Dios, que es religiosa, pero sin frutos. Miren, y entrando Jesús en el templo. Y es interesante que cuando ingresa Jesús a esta ciudad, a Jerusalén, recuerdan, vimos el domingo pasado, había miles y miles de personas. Porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Entonces todo Israel debía ir a Jerusalén, el lugar que Dios había asignado para celebrar esas fiestas. Y lo interesante es que Jesús, como veíamos y cantaban ellos, decían, ¿no? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, versículo 38, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús no va a la guarnición romana que se encuentra enfrente del templo a hacer una sublemación militar. Jesús tampoco va a la casa de Poncio Pilato, que era el político que gobernaba, porque Roma había puesto ahí, sino que Jesús va directamente y ataca el sistema religioso de la nación de Israel, que es el templo, su templo. Jesús no quiere mejorar la situación política de Israel, tampoco está interesado en la situación social, ni siquiera la económica de Israel, sino en la relación que Israel tenía con Dios en ese mismo momento. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una nación religiosa, una nación ritualista, pero apática a Dios, rebelde a Dios y sin frutos de salvación hacia Dios. Por eso miren el versículo 45, tenemos que entender, y entrando en el templo, vamos a parar un poquito ahí, porque nosotros quizás no tenemos la dimensión de lo que era el templo para un judío. El templo, es interesante, les voy a leer Mateo 24:1. Mateo 24:1, para que ustedes entiendan un poco también de qué es lo que estamos hablando. Acompáñenme por favor, Mateo 24:1. Y tenemos que entender bien qué es el templo y qué templo está hablando el Señor Jesús. Mateo 24, versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo,
y se iba, se acercaron sus discípulos, escuchen bien esto, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo le dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo, como vimos recién en el versículo 44, el paralelo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Dios. Recuerden el ambiente, recuerden un poquito, póngase un minuto en lo que estamos viendo en esta escena. Volvamos a Lucas 19. El Señor entra a Jerusalén, miles y miles de personas están en ese lugar, cientos. Muchos dicen que puede haber aproximadamente casi 1 millón de personas. El templo era el lugar designado por Dios. Era el lugar designado. Y ese templo era el templo que había reconstruido Herodes. Les leo un poquito algo de dato histórico. Este templo fue comenzado bajo el reinado de Herodes el Grande en el año 20 a.C. Y continúa bajo construcción cuando los romanos lo destruyeron en el año 70. O sea que aproximadamente estuvo casi 90 años construyéndose. En la época del ministerio de Jesús, el templo era una de las estructuras más impresionantes del mundo, hechos de bloques macizos de piedra adornadas con ornamentos de oro. Algunas de las piedras del templo medían de 12 metros por 3 metros por 3 metros, extraídas expertamente de la cantera para calzar perfectamente unas con otras. Los edificios del templo fueron hechos de reluciente mármol blanco, y toda la pared de la gran estructura principal fue cubierta con láminas de oro que reflejaban el sol en la mañana, haciendo posible un espectáculo visible para muchos. El monte del templo, escúchenme esto, fue ensanchado por completo por los ingenieros de Herodes, por medio de largas paredes de contención y cámaras abovedadas en el lado sur y la esquina suroeste, dice, ¿no? O sea que de esta manera el monte del templo dobló su tamaño. Todo el complejo del templo fue increíblemente magnífico. No era algo solamente chiquitito, por eso los discípulos dicen los edificios del templo. Era algo impresionante. A Herodes, esta persona, le gustaba la arquitectura y fue su mayor obra en cuanto para congraciarse con los judíos, no siendo judíos. Lo empezó, como vimos, en el año 20 a.C. y aún cuando fue destruido seguía construyéndose. Ese es el templo. Pero no solamente el lugar físico era magnífico, sino que era el lugar designado por Dios, en donde el pueblo de Dios adoraba a Dios, adoraba a Jehová. Eso está en toda la ley del Antiguo Testamento. Y no solamente donde se adoraba a Dios, donde se hacían los sacrificios por los pecados del pueblo y donde moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Todo fue diseñado por Dios con un propósito. La nación de Israel, en los tiempos que Jesús vivía, el templo, todo giraba alrededor, la nación alrededor del templo. Pero también esto para Dios era una enseñanza, era un recordatorio gráfico de cómo ponerse en cuentas con Dios. Los israelitas tenían todo un sistema sacrificial detallado en la ley de Moisés de cómo debía hacer sus ofrendas para cubrir los pecados, para estar a cuentas con Dios. La idea, hermanos, es que ningún judío podía entrar al templo con las manos vacías, porque el sistema que Dios había puesto para hacer el sacrificio, para expiar sus pecados, para cubrir sus pecados, tal como dice Hebreos, era a través de animales sin defectos e inocentes. Marcos 13:1, para que usted entienda mejor esto, dice, cuando salía del templo, para que todos entendamos qué significa el templo para un judío. Uno de sus discípulos, Marcos 13:1, se los leo, dice, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dice lo mismo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra
que no sea derribada. Miren ahí también, lo vamos a estudiar dentro de poco, Lucas 21:6. Estamos en Lucas 19, ya dentro de poco vamos a llegar ahí. Lucas 21:6. Estamos viendo un poco el contexto de lo que el Señor está, dónde está el Señor y lo que va a enseñar el Señor. Lucas 21, versículos 5 y 6, por favor. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Vieron lo que ellos estaban, podemos decir, admirados de lo que era el templo? Miren el versículo 25. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. ¿Qué significa eso? ¿Por qué en el templo se vendía y por qué se compraba? ¿Qué es lo que se vendía y qué es lo que se compraba? Bueno, lo que yo recién decía, hermanos, animales. Animales. Recuerden, miles y cientos de personas. Los judíos iban a Jerusalén a festejar 3 fiestas. La Pascua. Estamos, para que ustedes se ubiquen, en el lunes de la semana, la última semana del Señor en la tierra. El Señor iba a ser crucificado el viernes a las 9 de la mañana. ¿Sí? Iba a morir el viernes a las 3 de la tarde. Justo, o casualidad, en el momento en el que el templo se sacrificaban los corderos pascuales de la Pascua judía. Ese es el contexto. No solamente había la fiesta de la Pascua, sino la fiesta que también celebra Israel, que es la fiesta de los panes sin levadura, y también la fiesta de la expiación. Todo judío debía ir al templo para adorar a Dios, para estar a cuentas con Dios a través de los sacrificios impuestos en la ley de Moisés. Estamos ahí, y para que ustedes se ubiquen, el lugar en el que el Señor está acá es el patio de los gentiles, que era la parte exterior del templo. Era como un gran patio grande, donde había una sola puerta, y en esa puerta se ingresaba a la parte interior del templo, que era el patio de las mujeres. Pero los gentiles, las personas que no eran judías, no podían ingresar al templo. Porque la pena de una persona que era gentil y no era judía, ingresar al templo era una pena de muerte. Entonces el Señor está acá. Era un gran patio para los gentiles. Vamos a exponer el propósito de eso. Y ahí miren lo que dice el versículo 45. Vendían y compraban en él. ¿Qué? Animales. Toda persona, imaginen un poco también, toda persona que viene a Jerusalén, de todo Israel, sin auto, sin ómnibus, sin aviones, generalmente la manera de llegar de transporte era con un animal o caminando. Por eso mucha gente venía antes, porque había mucha gente, mucha. Imagínense si es difícil viajar hoy, usted con auto, con transporte, con la familia, sin transporte y con un animal a cuentas. Pero lo interesante de eso, que para llevar los sacrificios del templo, la inspección, la hacían los sacerdotes del templo. ¿Y saben quién era el líder de la banda en cuanto al tema del patio de los gentiles, que estaba lleno de comerciantes vendiendo animales y moneda? Vamos a ver esto. ¿Quién manejaba todo eso? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Ellos manejaban este gran comercio de venta y compra de animales. Imaginen, las personas no podían ver los animales de lejos. Y si lo traían, tenían que pasar por la inspección de los sacerdotes. ¿Se imaginan la escena? Vos traes quizás un corderito y vas al sacerdote y dices, no entra al sacrificio. ¿Por qué? Porque tiene una uña magullada. ¿Pero dónde está? Tiene una uña magullada. ¿Y pero qué hago? No puedo entrar, no puedes entrar. ¿Dónde? Mira, ahí ven. Parece cómico, pero así era. Eso estaba.
Eso estaba pasando. Y las personas que tenían los puestos en el patio de los gentiles eran la gran mayoría, según los historiadores, familiares de estas personas. Y si vos no eras familiar y querías tener un puesto, ¿sabes lo que tenías que hacer? Tenías que como hacer una concesión, ¿no? Pagar el lugar para poder estar en el lugar donde hay mucho comercio. Nada nuevo bajo el sol. Es así. Esto era. E imagínense también, no solamente eso, miren ahí, ellos vendían y compraban, era una fiesta judía, se vendían animales, se vendían corderos, vamos a ver qué, pero imagínense los precios exorbitantes de estos animales, porque era el único lugar donde se podía comprar. ¿Compraste algo alguna vez en un lugar donde no se vende otra cosa, donde no hay otro kiosco, no hay otro lugar para tomar café? ¿Cómo es el precio? Dame un agua. Bueno, ¿cuánto está? 90, ¿cómo 90 pesos? Y la chiquita, ¿eh? 90, pero bueno, anda a comprar otra, no hay acá. Esto estaba pasando acá. No sé si ustedes están entendiendo un poco esta atmósfera. Marcos dice, escuchen bien esto, que el Señor, el día que entra a la entrada triunfal, luego Lucas no lo dice, dice que él observaba todo esto. Observaba el movimiento, el mercadeo, la corrupción que había. Pero no solamente eso no era lo único. Miren, Marcos 11:15, para que usted entienda lo que está pasando acá. ¿Por qué el Señor actuó así? Marcos, el Evangelio de Marcos, dice algo que Lucas no lo tiene. Marcos 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Vieron? Dice que los que vendían y los que compraban, como vimos en Lucas, pero Marcos agrega, volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Quiénes eran estos? Bueno, los cambistas eran los que cambiaban monedas. ¿Por qué también había cambio de monedas en el templo? Porque todo judío mayor de 20 años debía pagar su impuesto anual que el templo requería. Pero no podían pagar con monedas extranjeras, ni con monedas griegas, ni con monedas romanas, sino con monedas judías y con monedas de Tiro. Entonces venían de todas partes del imperio, venían de otras regiones de Israel, y cuando usted llega a un lugar, ¿qué tiene que hacer? Si viene del extranjero, cambiar la moneda para poder usarla. Algo paréntesis, ¿ustedes se imaginan la tasa de cambio en este lugar? Si a usted le parece que la tasa hoy está al 68%, 70%, en nuestro país hoy en Argentina, imagínense acá. Miles y cientos de personas. La tasa era de 10 a 15%. Usted dice, pero no era tan alta. Pero toda persona debía pasar por ahí. Estas eran las cuevas que nosotros conocemos hoy. Los cambios, las casas de cambio. Toda persona, judío, mayor de 20 años, debía ir al templo a pagar, a realizar, vamos a decir, su pago de su impuesto anual. 12 a 15% era la tasa de cambio. Pero no solamente eso, mire, dice que también vendían palomas. ¿Por qué palomas? Y escuche, dice, los comentaristas dicen que la gran mayoría de los puestos, la gran mayoría eran palomas. Levítico, la ley de Dios dice, 5:6, traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido, una hembra de rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones. Uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. La idea es que nadie podía entrar al templo con las manos vacías. La mayoría de ese tiempo de Israel eran pobres. Es más, los evangelios registran que esa fue la ofrenda
de José y María. 2 tórtolas. La pobreza que el Señor, vamos a decir, la casa donde el Señor. No tenían para un cordero. No tenés para un cordero. Bueno, la ley dice que vos tenés que llevar 2 palomitas, 2 pichones. Imagínense los cientos y los miles de personas que hay en este lugar, cada persona comprando 2 palomas. ¿Cuántas palomas habría para vender? Y el precio seguramente, si en tu lugar te costaba 2, acá te costaba 8. Esto, hermano, era una feria. Esto era un cártel. El cártel de los sacerdotes de Jerusalén era llamado. ¿Vieron que hay cárteles? Cárteles de droga, como realmente se dice. Esto es un cártel, esto es una corrupción total. Este lugar, el templo, que era el lugar que Dios había designado para adorar a Dios, a Jehová, a Dios vivo y verdadero, para reconciliarse con Dios, para estar a cuentas con Dios. Los líderes y la nación la convirtieron, como dice, miren el versículo 46. Vamos a leer de vuelta. Diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En lugar de adoración a Dios, en lugar de reconciliarse con Dios, en lugar de enseñarle al pueblo la verdadera acción que la ley de Dios exigía, ellos hicieron un negocio. Ellos hicieron un negocio. Y vuelvo a reiterar esta frase, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Porque hoy en día, aún hoy se sigue haciendo negocios con las cosas de Dios. ¿Es así o no? Lamentablemente, se siguen haciendo negocios. Se utiliza la Biblia para hacer negocios. Ellos hicieron un negocio. Pero hermanos, también, acá también hay una enseñanza para nosotros, como iglesia, como cristianos genuinos. No solamente cuidar el corazón, y no solamente creer que en las iglesias donde se lucra con el Evangelio, ojo que también pueden pasar en iglesias de sana doctrina también, donde la motivación muchas veces no pasa a ser Dios, sino pasa a ser mi sustento. Ojo con eso. Que Dios nos cuide de eso. La Biblia dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, sin amor a lo material, sin amor al dinero, contentos con lo que tenéis ahora. Vuelvo a reiterar, contentos con lo que tenéis ahora. Pues Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero hermanos, mire también acá, cómo confrontó el Señor a la falsa religión. ¿Cómo hizo? Por supuesto, acá vemos, y esto fue mucho más grave porque el Señor, en Juan capítulo 2, cuando comenzó su ministerio, hizo la primera limpieza, la primera purificación del templo, 3 años atrás. Y en vez de arrepentirse de sus pecados, de ver realmente lo que estaban haciendo, no le hicieron caso al Señor. El Señor vuelve 3 años después a su última Pascua y encuentra a la nación peor que antes. Peor que antes. Pero miren el versículo 46. ¿Cómo combate el Señor a la falsa religión sin frutos? A la fachada de religiosidad. Con la única herramienta que también nos dejó hoy en día, con las Escrituras. Miren lo que dice. Escrito está. Mi casa es casa de oración. Coma, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí hay 2 profecías del Antiguo Testamento que el Señor utiliza. Mi casa es casa de oración. Eso se refiere a Isaías 46. Y luego cuando dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, eso es Jeremías capítulo 7. Y cuando el Señor le dice eso,
a todas estas personas, no solamente a los que vendían, sino también a los que compraban, dice el texto. Ellos inmediatamente se le vino a la mente lo que dice ese texto. Porque todo judío normal conoce las Escrituras. Se ambientaron rápido. Es como que en nuestro país, yo les digo rápidamente Malvinas. Todo el mundo generalmente sabe lo que pasó en Malvinas. No hace falta explicar mucho. Bueno, acá el Señor utiliza dos textos y todo el mundo sabe lo que está diciendo Isaías y lo que está diciendo Jeremías. Miren el primero. Quiero que me acompañen para que ustedes lo lean y entendamos por el texto. Isaías, capítulo 46. Y vuelvo a reiterar, este versículo, este es el corazón del mensaje. Cómo el Señor desenmascara y ataca el sistema corrupto religioso de Israel con las Escrituras. Es terrible, hermano. Aquí está el meollo de la cuestión. Aquí está la profundidad del texto. Isaías 56, si leí 46, perdón, es 56. Y aquí también en estos textos muestra el propósito que Dios tenía con el templo de Dios. Escuchen bien esto, para los gentiles. ¿Recuerden dónde está el Señor acá? Haciendo ahí, limpiando el templo, en el patio de los gentiles. Y acá muestra el propósito para qué era el templo hacia los gentiles. Versículo 1, dice, así ha dicho Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. El Señor está asociando ahí las costumbres religiosas, pero también con la vida práctica. No solamente es ir al lugar y tener una fachada de religiosidad, sino no dice, hagan justicia, practiquen la justicia, manifiesten la justicia de Dios. Miren versículo 3, que al extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dice Jehová. A los eunucos que guarden mis sábados y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros, o sea, los gentiles, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, al templo, y los recrearé en mi casa. Lucas 19:46 dice, Cristo está, mi casa es casa de oración, y Marcos agrega, para todas las naciones. Hermanos, lo que está diciendo acá, que el plan de Dios nunca fue que Israel fuera una nación exclusivista, sino que Israel sea el instrumento de Dios, la nación del pacto de Dios, y que a través de ellos sean el instrumento para que todo el mundo conozca a Jehová, el Dios vivo y verdadero. Eso está aún de la promesa en Génesis 12 que le hizo Abraham. De ti me será nación y será bendita tú y quién, y todas las naciones. Se dieron cuenta que ellos están en el patio de los gentiles, que ellos no podían ingresar, y en vez de ser un testimonio para las personas que no conocen a Dios, para los gentiles que no conocían del templo, para mostrarles que ahí era el lugar donde se reconciliaba con Dios, para mostrarles cómo se adora al Dios vivo y verdadero, ellos hicieron profanar la adoración a Dios. Pero ellos celebraban la Pascua. Ellos decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y lo peor de todo, ellos estaban en el templo. Estaban en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero un corazón corrupto.
Y la segunda escritura que el Señor nombra, viene en el versículo 46, es aún más contundente y más grave. Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Acompáñenme, yo tengo acá impreso, pero quiero que ustedes lo lean para entender mejor el significado del texto. El Señor levanta al profeta Jeremías en el capítulo 7, en el capítulo 26, hace dos profecías muy graves, contundentes hacia su pueblo Israel. ¿Saben dónde está Jeremías? Miren, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, el templo, y proclama allí esta palabra. Dile, Jeremías, oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. 2 veces repite esa frase: y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, y si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vas en pos de dioses extraños para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Vosotros confiáis en palabras de mentira. Escuchen bien, presten atención a esto. Que no aprovechan, hurtan, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal y van tras dioses extraños que no habías conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís: somos libres, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y acá está lo que el Señor trae en Lucas. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Eso también yo lo veo, dice Jehová. No sé si ustedes se dan cuenta de lo que le está diciendo el profeta Jeremías a Israel y lo que le está diciendo el Señor a Israel. Y 2 veces le dice: yo lo voy a hacer habitar en este lugar. ¿En dónde? En el templo. Yo te voy a hacer habitar en este lugar. Pero ellos no estaban en el templo. Pregunta, observación, ¿no? ¿Por qué le dice: yo te voy a hacer habitar acá si ellos estaban ahí? Ellos estaban físicamente ahí. Su corazón no estaba con Dios. Esto es terrible. Estaban ahí, pero su corazón estaba lejos de Dios. El Señor le dice: dejen esto, dejen de hurtar, dejen de matar, dejen de adulterar, dejen de seguir a Baal. ¿Y saben lo que decían ellos? Templo de Jehová, templo de Jehová. Dios le dice a Jeremías: va a venir juicio, arrepiéntanse. No, ¿cómo va a venir juicio sobre el templo? Si es el templo donde está la morada de Dios, Dios no nos va a castigar. No crean palabras mentiras, le dice. Nosotros estamos en el templo. Lo que estamos viendo acá, hermanos, es que Israel usó el templo como un escudo, se camufló detrás del templo, detrás de una fachada de religiosidad, esa es la idea, y diciendo que el juicio de Dios nunca va a venir sobre el templo. ¿Entienden lo que está pasando acá? Nunca mostraron fruto para la gloria de Dios. Usaron el templo como escudo, como fachada. El templo pasó a ser como un talismán para ellos. Confiaban más en el edificio que en la persona que habitaba en el edificio. Por eso dice cueva de ladrones. En Jerusalén también había ladrones, y cuando cometían delitos, robaban, y las cuevas les servían como refugio.
y no los podían encontrar. Por eso el Señor dice, ustedes son ladrones. Ustedes son ladrones. Escudaban su fachada de religiosidad, estaban en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, pero su corazón no era correcto. Vivían su vida como se les da las ganas. Y se escudaban detrás de una religión, de una fachada de apariencia. Pero el problema es el corazón. ¿Entienden la profundidad de lo que el Señor está haciendo acá? Le hago una pregunta, ¿cómo creen que viven las personas que se encuentran lejos de Dios? Los drogadictos, los alcohólicos, aún mismo los homosexuales, las lesbianas. Yo hubo una marcha, ¿sabían acá en nuestro país? Homosexuales, lesbianas, no sé qué otra cosa más. Pero según este pasaje, lo que estamos viendo, gente sentada en nuestras iglesias están tan lejos de Dios como este tipo de personas. Ustedes no sé si están entendiendo lo que el Señor quiere entender a Israel. Porque el problema es el corazón. El problema es el corazón. Aún mismo en nuestras iglesias, los que predicamos la sana doctrina, personas evangélicas se encuentran tan lejos de Dios como este tipo de personas. Que se esconden detrás de un escudo de religiosidad. Leen la Biblia, oran antes de las comidas, no dicen malas palabras, pero no hay evidencia de salvación en sus vidas. Y si tú tienes un problema otra vez, pastor, con lo mismo, siempre lo mismo, que no se manda a examinarme, no, sino que conmigo es lo que la Biblia está diciendo. Dios lo dice. Tiene un problema con Dios, con su palabra, no con los pastores. Y si no, bueno, no que sé. Eso es lo que está diciendo. Por eso Mateo 7 es un pasaje aterrador. Aterrador. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre limpiamos la iglesia, en tu nombre enseñamos a niños en la escuela dominical. Es terrible. Muchos llegarán en aquel día creyendo ser lo que no son. Genuinos cristianos. Pero tienen un follaje hermoso por fuera. Y así era Israel. Por eso Israel, en Marcos, la conexión que hay en el Evangelio de Marcos, el Señor, antes de esto, va a la higuera. Dice que tenía muchas hojas por fuera. Y se acuerda que busca y no hay frutos. Nunca más de ti van a nacer frutos. Y hay un juicio de Israel. Por fuera preciosa la planta, ¿eh? Preciosa. Lindísima. Pero el Señor escarbó. No hay fruto. No hay fruto. No hay fruto. En su vida. Escuchen bien esto, el fruto consiste en pasar la inspección del Señor, no de una iglesia y un pastor, porque nosotros nos equivocamos, ¿eh? Muchas personas han venido acá, se han bautizado, han querido ser miembros, fueron miembros, y después hacen su vida, como dice ahí Jeremías, nosotros no vemos eso. Yo tengo que creerle, no, que fiel que es, que bueno. Es pasar la inspección de... ¿Vieron el Apocalipsis? ¿Cómo el Señor se presentaba en la iglesia? Yo sé todo, ¿eh? Sé todo de la iglesia y sé todo de lo que están sentados en la iglesia. El Señor sabe, como decía Jeremías, si bautás, matás, adulterás en la semana, el Señor sabe. Pero el domingo venimos. ¿Saben que es más fácil, no? La fachada de religiosidad que ser un genuino cristiano. Porque el cristianismo es un estilo de vida que afecta a mi trabajo, mi familia, la crianza de mis hijos, cómo hago mis cuentas.
La fachada de religiosidad, solamente vengo, canto, leo la Biblia, no digo malas palabras, oro y después voy y vivo como quiero. ¿Y el pecado? Sí, está bien, me pongo mal. Creer en Cristo consiste en creer en Cristo. No seguir los dictámenes de mi corazón. Y esa es la lucha que ¿se acuerdan el domingo pasado hacíamos cuando presentábamos el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Son mentirosos? Sí, he mentido un poco. ¿Son mentirosos o no son mentirosos? Sí. ¿Y le cuesta? No, pero yo creo que Dios me va a juzgar. Yo creo, como dice una hermana, que dice su familia, ¿no? Vamos todos al cementerio, no todos vamos a comer lo que usamos. ¿Crees en Cristo o crees lo que vos decís? El Evangelio consiste en creer en Cristo. Y una persona que cree en Cristo, Dios transforma su vida. Nueva criatura es. Dios no hace en parches, Dios cambia a la persona por completo. Por supuesto que no es perfecta. Pero sabe, aprende a perdonar, empieza a cambiar, empieza a obedecer, empieza a amar a la iglesia, empieza a amar las escrituras, cae, pero se arrepiente, sigue al Señor. El problema, como cada Señor va, es el corazón. Y sabes que cuando estudiaba esto pensaba en nuestros hijos. Nuestros hijos. Los más peligrosos que creen y nacen y se creen en nuestras iglesias. Y como decíamos siempre, no le hagamos creer que son salvos, porque hicieron una oración, porque vienen y no dicen malas palabras. No, su fruto se va a evidenciar. Dios va a colocar temor en sus corazones, dice. Quizás hay personas que están luchando con su orgullo, están sentadas acá o nos están escuchando, ¿no? Es decir, ¿será verdad esto? Porque es difícil, ¿no? Decir, pero acá, ¿qué dice la Biblia? Que yo hace 20, 30 años que voy a la iglesia y quizás me tengo que examinar si soy salvo, y sí, lo dice. Y eso es luchar contra el orgullo. Yo ya me bauticé, yo ya fui a la iglesia, yo ya hice curso. ¿Y qué tiene que ver? Es mejor que dudes y que te autoexamines a la luz de lo que Cristo dice, a la luz de su palabra, y no ir a un infierno seguro, pero con un escudo de religiosidad. Un escudo de religiosidad. Miren el versículo, y acá vemos el contraste. Porque el Señor ahí, esta no es la escena donde el Señor agarra el látigo, eso fue la primera vez en Juan capítulo 2. Se agarró un látigo, pateó todo, tiró todos los animales, las monedas, los pateó todo. Dice el versículo 47, y enseñaba cada día en el templo. ¿Cómo combatió Jesús la falsa religiosidad? Con las escrituras. Y comenzó a enseñar. Y acá nos situamos en el día lunes. Y vamos a ver al Señor el lunes, el martes y el miércoles enseñando en el templo. Eso lo detalla Lucas 20 y Lucas 21. Porque ustedes miren, el pasaje que sigue, el domingo que viene, el versículo dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo. Es como que el Señor se adueñó por 3 días. Sacó todo eso ahí y Él empezó a enseñar, seguir a predicar el Evangelio. Una muestra de su compasión y su misericordia por estas personas. El Señor va a ampliar esa enseñanza en lo que vamos a ver en el capítulo 20 y 21. Miren ahí también, 21, 37. Y enseñaba de día en el templo. Y de noche, saliendo, ahí da la idea que el Señor hizo una vasta operación y enseñaba y predicaba el Evangelio. Estaban en el monte que se llama de los Olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y dice, ¿no? Versículo 48, y estas personas, en vez de
caer postrados a sus pies, en vez de reconocer sus pecados, en vez de, cuando Jesús ya desenmascaró su hipocresía, su comercio, su doble vida, de los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Ahí es el principio del fin. El Señor lo que hizo esto le costó decir, bueno, acá ya está. Porque ellos sacaban la conclusión, si Jesús gana, nosotros perdemos. Si Jesús pierde, nosotros ganamos. Y ahí comienza todo el complot que vamos a empezar a ver hasta llegar a Lucas 24. Pero es interesante que Dios, ese era el plan soberano de Dios. Llegar a la cruz. En vez de creer y arrepentirse, ellos empezaron un plan para matarlo. Y ahí en este texto se evidencia la perversidad del corazón del hombre, estando frente cara a cara con el verbo de vida, con la palabra encarnada, no creyeron. No creyeron. Yo quiero finalizar con una lista que hice acá, con dos listas. Y usted se evalúa ante Dios, no ante mí ni ante nadie, en qué lista está. Acá en la primera lista voy a dar las evidencias que no prueban que hay una fe salvadora en una persona. Bajo la Escritura, no bajo lo que yo pienso. Una rectitud visible no prueba que una persona tenga salvación. Mateo 19, 16 y 21 habla de eso. El Señor siempre le estaba denunciando a los escribas y fariseos. Ustedes, por fuera, precioso, son como sepulcros blanqueados, le dice. El cajón ese precioso por fuera, es todo lo lujo, pero por dentro están llenos de huesos muertos. El conocimiento intelectual tampoco te lleva a una fe salvadora. Romanos 1:21, Romanos 2:17. El envolvimiento religioso tampoco te lleva a que tengas una fe salvadora. El escudo, como vimos hoy. Vivo mi vida como quiero, pero yo voy a la iglesia. Yo leo la Biblia. Yo doy gracias a Dios por los alimentos antes de comer. Aún mismo hay personas que aparentemente tuvieron convicción de pecado, pero no fueron salvas. Hoy veíamos el ejemplo en el seminario del rey Agripa. Por poco me persuades a ser cristiano, le dice a Pablo, el rey Agripa. Y después veíamos al rey de Adores, que escuchaba a Juan de buena gana. Y también la parábola del sembrador, Lucas 8, 13 y 14, muestra que una persona dice que las que creen, pero por algún tiempo. Pero sí la Biblia enseña, la otra lista, de una prueba de un verdadero y auténtico cristiano. Ama a Dios. Empieza a amar a Dios. No sabe a veces cómo, pero ama a Dios. Se arrepiente de sus pecados, lucha. Salmo 32:5, Proverbios 28:13, Romanos 7:14, 2 Corintios 7:10, Primera de Juan 1:8 al 10. Porque el cristianismo, una persona se arrepiente y cree y se sigue arrepintiendo. Y pasan los años y nos vamos viendo cuánta lucha tenemos con el pecado, cuán orgulloso soy, cuánto debo cambiar en mi carácter. Eso es un genuino cristiano, que se da cuenta de su pecaminosidad, aún mismo siguiendo la vida cristiana. Hay una humildad genuina, Mateo 5, 1 al 12, llora por su pecado, celo por la gloria de Dios. Le importa más la gloria de Dios que su propia gloria. Él es digno de toda gloria, no yo. En el mundo de las comunicaciones, ¿no? Donde todos queremos mostrar lo que el mundo quiere que nosotros veamos. Ese se va a llevar la gloria. Una persona de una oración continua que tiene una relación, una comunión con Dios. No un rito de orar 15, 10 y 15 minutos, sino que ora al Señor, Efesios 6:18, Lucas 18:1, Filipenses 4:6. Un amor anhelado, empieza a amar a los hermanos.
una separación del mundo, 1 Corintios 12:12, Santiago 4:4, 1 Juan 2:15-17, y que ama al mundo del amor del Padre que está en él. Una persona que crece, no se estanca, crece. Lucas 8:15 dice que donde cae el Evangelio da fruto y sigue creciendo. Juan 15:1-6, Efesios 4:12-16. Y también lo que caracteriza a un verdadero cristiano es la vida de obediencia. Se toma las cosas de Dios en serio. Se toma la palabra de Dios en serio. Obedece a Dios. No solamente acá, sino todos los días. Y cuando nadie lo ve. Obedece a Dios. Porque tiene temor de Dios. La persona religiosa obedece a Dios cuando lo vemos. Pero después, como vimos en Jeremías 7, hace su vida. Examinate ante la luz de la palabra. Y si tenés dudas, Dios te ha hablado y Dios te sigue hablando cada domingo, estamos dispuestos como pastores a escucharte. No luches contra tu orgullo. Anda a Cristo si te das cuenta que tu vida no evidencia fruto de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ante el examen de tu palabra, Señor, estamos expuestos. Palabra que es viva, eficaz, penetrante, profunda, como vimos hoy. Estos textos, Señor, sin exponerlos, no veríamos las riquezas que hay en ellos, la profundidad, Señor. Y esta enseñanza de que hay muchas personas en este mundo religiosas, de buena moral, de buenas intenciones, que tienen buen propósito, que vienen a la iglesia con un deseo genuino, quizás yo no soy para juzgarlo, pero que no te conocen todavía, Señor. Que en su corazón todavía son enemigos de la cruz. Oramos por nuestros hijos, Señor. Que tengamos tiempo con ellos para indagar, Señor, y hacerles ver qué es lo que creen, Señor, y qué es lo que piensan en cuanto a la salvación, y seguir predicándoles el Evangelio. Señor, no da por sentado, sino que porque vienen, escuchan, son salvos. Sálvalos, Señor. Oramos por los niños que están cada domingo también siendo expuestos a tu palabra, y que el día de mañana podamos ver fruto de salvación en ellos. No solamente por los niños, sino también por personas que están aquí o las que nos están escuchando, Señor, que tú les hayas hablado. Tu palabra hace el efecto que tenga que hacer. Señor, que la lleve a autoexaminarse si realmente están bajo el escudo de una religiosidad o si realmente, Señor, han creído en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos.